A ver, ¿puede un discurso en un escenario político de Estados Unidos tener consecuencias directas en la seguridad de otro país? Pues hoy vamos a explorar un análisis que traza una línea cuanto menos sorprendente entre la retórica de ciertas figuras públicas y las alertas de seguridad en Canadá. Vamos a ver cómo se conecta la responsabilidad individual con la seguridad de todos. Y es que el análisis arranca con esta pregunta. Así, de frente. Se establece desde el minuto 1 el centro del debate. Ese equilibrio tan delicado, o quizá ese conflicto directo, entre lo que se considera políticamente correcto y lo que de verdad hace falta para garantizar la seguridad pública. Bueno, el punto de partida de todo esto es un momento bastante inesperado, un discurso del comentarista conservador Ben Shapiro. Pero lo que lo hace tan llamativo, según la fuente, no es a quien atacó, que sería lo normal, sino a quien le pidió cuentas. Imaginen la escena, un escenario lleno de simpatizantes, y Shapiro, en lugar de apuntar a sus adversarios ideológicos de siempre, se da la vuelta y se dirige a los de su propio bando. Su mensaje, según el análisis, fue un toque de atención en toda regla, sobre la responsabilidad. Básicamente, tener un micrófono implica un deber con la verdad, no solo con los aplausos o la popularidad. Y desde luego, Shapiro no se anduvo con chiquitas. La fuente detalla sus acusaciones directas contra figuras como Tucker Carlson y Candace Owens. Habla de promocionar a trolls malvados, de sacrificar la claridad moral a cambio de clics y de fama. En el fondo, la acusación principal es que estaban utilizando los valores conservadores para su propio beneficio, dando una plataforma al odio a cambio de atención. Y a raíz de esa crítica interna, el análisis se mete de lleno en el tema más delicado que Shapiro puso sobre la mesa, el antisemitismo. La fuente se para a examinar las acusaciones concretas y, sobre todo, el contexto histórico que tienen detrás. Para que se entienda la gravedad de lo que se estaba hablando, la fuente presenta estas citas textuales atribuidas a Candace Owens. Son declaraciones muy duras, que tocan temas increíblemente sensibles y que, según el análisis, no son simples opiniones, sino que se basan en un material muy específico y, bastante problemático. Y aquí es donde la fuente da un contexto histórico que es, sinceramente, demoledor. Resulta que el libro al que supuestamente hace referencia Owens, el judío talmúdico, no es un texto académico ni nada por el estilo. Se trata de una falsificación del siglo XIX, que ya en su momento se demostró que era un fraude y que para colmo fue utilizada después como propaganda por los nazis. Y aquí está la clave de todo, según este análisis. Lo que se argumenta es que, al recurrir a textos como este, no se está haciendo preguntas sin más en un debate honesto. Lo que se está haciendo es desempolvar ideas muy peligrosas que la historia ya ha condenado, pero disfrazándolas de simple curiosidad intelectual. Vale, todo este debate interno en Estados Unidos podría parecer un tema local, ¿verdad? Pues el análisis argumenta que sus ecos se están sintiendo, y con mucha fuerza, en otros lugares. Y ahora, la historia nos lleva a Canadá, donde este discurso ideológico parece estar teniendo consecuencias muy reales y, sobre todo, muy peligrosas. Entonces, la pregunta es, ¿estamos ante una simple disputa interna o hay algo más? El análisis utiliza esta cuestión para ampliar el foco y sugerir que las tensiones que vemos en Estados Unidos no son un caso aislado, sino que podrían estar alimentando un problema de seguridad nacional en su vecino del norte. Y ojo a la cifra, porque es tremenda. Más de 6.200 incidentes antisemitas reportados en Canadá después del 7 de octubre. Según la fuente, esto no es solo una estadística que sube, es el momento en que el debate ideológico se transforma en una auténtica crisis de seguridad pública. Si vemos la cronología, la escalada es para preocuparse. Los incidentes casi se duplican de 2022 a 2023 y se disparan de nuevo después del 7 de octubre. Pero ya no es solo una cuestión de cifras. La naturaleza de las amenazas evoluciona hacia la violencia directa, incluyendo, según la fuente, ataques a colegios e incluso complots terroristas que han sido frustrados en ciudades como Toronto. Entonces, ¿cómo se conectan la retórica de Estados Unidos con la violencia en Canadá? Para atar estos cabos, el análisis nos presenta a Goldie Gramery, una exfuncionaria del gobierno canadiense que ofrece una teoría para unificar y explicar todo lo que está pasando. La teoría de Gramery, tal como la presenta la fuente, es bastante audaz. Ella sostiene que los disturbios en Canadá no son algo espontáneo, sino parte de un movimiento coordinado, que incluso podría estar financiado desde el extranjero. Argumenta que estos grupos explotan las libertades que ofrece Canadá, mientras los políticos, dice, están paralizados por el miedo a que los tachen de islamófobos. Y aquí Gramery hace una distinción que considera crucial. Argumenta que lo que para algunos es una simple manifestación de fe, en realidad es un acto político. No se trata de religión, insiste, sino de una demostración de dominio, diseñada para desafiar los valores de la sociedad canadiense.
Y llegamos al final, donde el análisis junta todas las piezas para presentar su gran conclusión, porque más allá de discursos y protestas, lo que realmente está en juego aquí, según la fuente, es una guerra de valores en el corazón mismo de las sociedades occidentales. La fuente lo reduce todo a esta elección fundamental. Por un lado, está la ideología como conveniencia, algo que se usa para ganar clics, fama o elecciones, y por otro la ideología como convicción, un conjunto de principios que se defienden incluso con un coste personal, sobre todo cuando no es lo más popular. Y aquí está la tesis final, la idea clave del análisis. La degradación del discurso público y la inacción de las autoridades no son problemas separados. Juntos, según se argumenta, lo que hacen es erosionar los cimientos de la propia sociedad. Y todo termina con una pregunta que en plena era viral nos toca de cerca. Cuando el silencio puede convertirte en cómplice y las palabras pueden incendiarlo todo, ¿cuál es el verdadero coste de no defender la verdad? La fuente sugiere que la respuesta a esa pregunta no solo define a las figuras públicas, sino a la civilización misma.